Pedro se encontraba vigilando la fiebre de su madre desde hace días que se encontraba en ese estado febril en el que no se podía levantar de la cama por más que lo intentara. La fiebre y el dolor de cabeza no la dejaban ni siquiera abrir los ojos. Él apenas era un muchacho de 12 años. Desde joven había sabido que el mundo no era un lugar sencillo. Aprendió a cuidar de sí mismo y de su casa a la edad de 10 años, cuando a su madre le habían detectado aquella extraña enfermedad que se activaba por periodos de tiempo, que la dejaban inconsciente en cama, con fiebre y dolores. Antes de continuar, te agradecería que te suscribieras a mi canal y activaras la campanita para recibir todo mi contenido. También había estado en muchos trabajos parciales mientras asistía a la escuela por petición de su madre, desde vendedor de periódicos hasta mandadero y chico de supermercado. Pero siempre había un inconveniente. Al ser tan pequeño, siempre existían funcionarios de la policía y de protección infantil que deseaban llevarlo a un hogar de acogida. Si tu madre no puede cuidarte y tú estás siempre solo, eso significa que no estás bien. Sería mejor que viniera con nosotros. Ese siempre era el discurso con el que intentaban convencerlo de que dejara su hogar y abandonara a su dulce e inocente madre, la cual necesitaba de muchos cuidados. Pedro siempre respondía que accedería a ir con ellos por las buenas, pero en cuanto estaba afuera de la visión de los agentes, echaba a correr a todo lo que podía dar para huir de ellos. Los agentes estaban cansados de jugar al gato y al ratón, así que llegó un momento en el que ya no le importó la suerte del niño y lo dejaron en paz. Cuando tu madre fallezca será muy tarde para ti también. Nadie querrá ofrecerte ayuda, le había dicho una trabajadora infantil la última vez que atraparon a Pedro trabajando en la calle. Por mí está bien, lo único que quiero es que nos dejen en paz. Si a ustedes de verdad les importa mi seguridad, les prestaría ayuda médica a mi mamá para que se sanara, respondió Pedro de una forma altanera. La mujer de servicios sociales arrugó su expresión en una mueca ofensa y salió de la pequeña oficina. Pedro recordaba aquella escena mientras pensaba que quizás debía insistir más para que ayudaran a su madre. Pedro, no te preocupes por mí, yo estaré bien. ¿Por qué no vas a preparar algo de comer y ves un poco de tele? Está bien, mamá, pero tú trata de dormir y no te esfuerces por estar despierta. Te prometo que mañana te traeré tu medicina. Pedro fue a la cocina para prepararse un sándwich con lo poco que quedaba en la nevera. Se aseguró de dejar lo suficiente para el desayuno de su madre. Luego encendió la pequeña televisión que tenían en la habitación. Era la hora de los noticieros. Estaba a punto de cambiar de canal cuando vio algo que le llamó la atención. Este año en su ciudad se está llevando a cabo el Concurso Nacional de Dulcería y Repostería. Era un evento que atraía a muchísimas personas, ya que además ofrecía una enorme cantidad de dinero para el ganador. Pedro de pronto se encontró pensando qué podía hacer para entrar a ese concurso y, lo más importante, ganarlo. De pronto recordó que una de sus profesoras de la escuela era famosa por los postres y pasteles que preparaba. Después de comer su sándwich, salió corriendo a toda velocidad a la casa de su antigua profesora de primaria. Tocó la puerta y se presentó. Buenas tardes, profesora Clara. No sé si se acuerde de mí. Soy Pedro. Quería pedirle su ayuda para un asunto importante. La profesora abrió la puerta sorprendida y un poco desubicada, pues no era común que un viejo alumno llamara a su puerta. Hola, Pedro. Qué sorpresa verte por aquí. Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Profesora, usted sabe hornear y preparar dulces, ¿verdad? Necesito que me ayude a salvar a mi mamá ganando un concurso de repostería para salvar a mi mamá con el dinero del premio. Clara estaba muy sorprendida de que Pedro recordase que a ella le gustaba preparar dulces. Por un momento pensó en decirle que solo sabía preparar algunas cosas, pero la mirada suplicante del niño la detuvo. Bueno, veamos qué podemos aprender de estos viejos libros de cocina. Pedro y su profesora pasaron toda la tarde leyendo y buscando recetas, a la vez que pensaban en qué tipo de dulce le gustaría más a los jueces de aquel concurso, que se dividía en dos partes. Para clasificar por un puesto para ser juzgado, deberían vender una buena cantidad de dulces y solo entonces podrían postularse por el premio en metálico. La buena noticia es que las ventas les quedaban casi completamente a ellos, pues solo debían dar el 5% a la organización del concurso. Finalmente llegaron a la conclusión de que prepararían una degustación de los dulces típicos de su país y además de un delicioso pastel de frutas. Pedro regresó a su casa con un pecho hinchado de esperanza. Le dijo a su mamá que no se preocupara porque esta vez tendría el dinero suficiente
para pagarle un buen tratamiento en una clínica privada que la sanaría. Pedro, solo recuerda que no debes llamar la atención o te llevarán definitivamente a una casa de acogida. No te preocupes, mamá. Mi profesora de primaria me va a ayudar. Al escuchar que una profesora ayudaría a su hijo, eso la tranquilizó, pero de nuevo le entraron aquellos dolores que la atormentaban. Pedro y su profesora trabajaron todas las tardes durante 3 semanas, horneando y haciendo arreglos en las recetas, hasta que finalmente Pedro había memorizado todos los pasos para preparar aquellos deliciosos dulces. Al no tener dinero para comprar los ingredientes, todos los gastos corrieron por la cuenta de Clara, pero eso no la molestó, pues prefería que Pedro estuviera en un lugar seguro que en las calles donde fácilmente podía caer en negocios ilegales con tal de salvar a su madre. Finalmente, el día del concurso llegó. Pedro estaba nervioso y emocionado al mismo tiempo. El lugar estaba lleno de personas que habían venido a vender sus productos y otros que venían a concursar, además de las personas que venían a pasar un momento agradable con sus familias. Vestido con un traje de chef que le quedaba un poco grande, Pedro y Clara comenzaron a preparar su puesto para el concurso. Hicieron una buena cantidad de dinero vendiendo su degustación de dulces típicos y algunos de los jueces se pasearon por curiosidad alrededor de su puesto. Pronto llegó la hora de contar el total de ventas para evaluar si podían o no ser juzgados para el premio principal. Sorprendentemente, Pedro y Clara fueron los últimos en clasificar. Uno por uno fueron pasando los participantes para ser juzgados. Cuando le llegó el turno a Pedro, los jueces le preguntaron: «Dime, niño, ¿ella es tu hermana? Dinos, ¿te gusta hornear y preparar dulces? Estos dulces típicos se ven deliciosos». «Gracias, sí, me gusta mucho hornear. Aprendí hace poco y quisiera aprender más cosas, pero ella no es mi hermana, es mi profesora, que me está ayudando para ganar el concurso y pagarle un tratamiento a mi mamá, que está enferma». «Oh, ya veo. Vamos a probar estos dulces y una rebanada de este pastel que se ve riquísimo». Los jueces felicitaron a Pedro y a su profesora por los sabores de los dulces y haber llegado tan lejos en la competencia. Eso hizo sentir al niño muy orgulloso y feliz. Cuando llegó el momento de anunciar al ganador, Pedro estaba muy nervioso y rezaba con los ojos cerrados pidiéndole a Dios que le brindara ese premio y le permitiera sanar a su madre. El juez principal se aclaró la garganta y antes de decir: «El ganador del concurso de este año es la señora Rosita por sus maravillosos dulces de frutas». Pedro sintió que el alma se le caía a los pies. Sentía que estaba a punto de llorar cuando su profesora le alertó que uno de los jueces lo estaba llamando. «Niño, vi que tu respuesta fue sincera cuando dijiste que querías aprender más cosas sobre la repostería, así que guarda mi tarjeta y sigue practicando. Cuando estés más grande, llámame o ven a buscarme en mi pastelería, que yo seré tu maestro. Tus dulces fueron maravillosos y casi hubieras podido ser el ganador, así que creo que tienes futuro en esta carrera». Pedro se sonrojó ante tal halago, le dio las gracias mientras guardaba la tarjeta. Luego se giró hacia su profesora que le dijo: «No te preocupes, Pedro. Puedes quedarte con el dinero de las ventas y algunos dulces que sobraron para que se los lleves a tu mamá. Todo va a salir bien, te lo prometo». Pedro quiso creer en las palabras de su profesora, pero no se sentía capaz, así que se fue triste y decepcionado hasta su casa. Al llegar allí, vio que una vecina salía corriendo hacia él. «Pedrito, niño, ¿dónde estabas? Tu mamá se puso muy mal y tuvieron que llevársela al hospital. Le faltaba el aire y estaba delirando de la fiebre». «¡No puede ser! ¿Dónde está? ¿En qué hospital?». La vecina acompañó a Pedro hasta el hospital, en donde estaba su madre. Cuando le permitieron entrar, vio que estaba dormida, conectada con un montón de cables a máquinas y monitores. «Doctor, dígame, ¿qué tiene mi mamá? ¿Qué voy a hacer ahora?». Pedro estaba preocupado por la cuenta del hospital. No creería que el dinero que había recaudado en la venta de dulces fuera suficiente. Antes de que el doctor le respondiera, la trabajadora social que le había hecho aquella advertencia apareció y le dijo que quería hablar con él. «Hoy te vi en el concurso de dulces y después recibí la llamada de que tu madre estaba en el hospital. Debo decirte que siempre sospeché que esto pasaría, así que he preparado todo para que el Estado cubra los tratamientos de tu madre hasta que se recupere». Pedro se sorprendió tanto que le dio las gracias, casi gritando con un abrazo. Días después, la mamá de Pedro estaba mucho mejor y no se cansaba de escuchar cómo su hijo casi ganaba aquel concurso. «Pedro, estoy muy orgullosa de ti. Cuando me recupere, le hornearemos juntos un pastel a tu profesora, dándole las gracias. Y los dos vamos a aprender más recetas para montar nuestra propia pastelería. Sí, mamá, la abriremos juntos.
y ya no te vas a enfermar más, te lo prometo. La historia de Pedro nos recuerda que a veces no todo resulta ser como imaginamos, pero Dios siempre tiene un mejor plan para nosotros. ¿Te sientes identificado con esta historia? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios y que Dios te bendiga. Gracias por visitarnos. Si te ha gustado el video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.